Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Héctor? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Un gusto verte y saludarte, querido doctor Ignacio Noble. La verdad que, bueno, desde ya muchísimas gracias por sumarte a este espacio que es nuevo y que la verdad nos está dando muchas satisfacciones. Y bueno, para mí la verdad un placer poder contar contigo hoy aquí. Gracias, igual un placer para mí estar aquí. Héctor, le cuento un poco a quienes están viéndonos en vivo de qué se trata el ciclo, ¿sí? La idea un poco es establecer un diálogo con magistrados en torno a la gestión de la conflictividad desde una perspectiva amplia, que integra el componer y el juzgar como dos actividades propias de la actividad judicial. Desde acá también quisiéramos agradecerte. Cuando hablo en plural me refiero a las distintas organizaciones que están auspiciando académicamente el evento, que son CIEDEPAS, es el Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, que seguramente conoces a través de los distintos congresos mundiales de mediación que organiza el Instituto de Mediación de México, Astrea, que es una editorial aquí argentina, ODR Latinoamérica, que seguramente también es muy familiar, y finalmente mediacionargentina.com, en donde también va a quedar alojado este video, esta entrevista. Antes de iniciar la entrevista, Héctor, me gustaría que nos cuentes brevemente una presentación personal acerca de cuál es tu recorrido profesional, de modo tal que
quienes nos están acompañando en este momento puedan contextualizar cuál es tu mirada acerca de la magistratura. Gracias, Nacho, agradeciéndote mucho esta invitación para la charla, para el diálogo, para la entrevista, y al mismo tiempo agradeciéndole mucho a las autoridades auspiciantes que tú ya mencionaste, esta ocasión que nos conecta y nos permite intercambiar algunas ideas, conceptos, puntos de vista y, por qué no, directrices y filosofías en torno al tema subyacente. Déjame decirte rápidamente que no suelo referir mis antecedentes. Sin embargo, en esta ocasión y a tu petición lo haré de la manera más ágil posible, empezando por decirte a ti y a las personas que nos hacen el favor de escucharnos en esta ocasión, que el que habla tiene el grado de doctor en Derecho, el de maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, que cuento con la licenciatura en Derecho, y que además he tomado y obtenido la diplomatura, como dicen ustedes, el diploma, como se dice acá, en mediación y conciliación, en justicia restaurativa, en asesoría jurídica y gubernamental, en investigación científica del derecho, en derecho corporativo, en teoría y práctica de la argumentación jurídica, en informática jurídica, y que el año pasado obtuve el diploma en juicio de amparo, en control de constitucionalidad, y obtuve también el certificado en el sistema interamericano de derechos humanos, con excelentísimos profesores que nunca olvidaré en mi vida. No hay cosa más placentera, más grande, más sólida que estudiar y que estudiar con grandes profesores y aprender de ellos. Así es de que desde aquí mi gratitud para todos esos profesores que he tenido a lo largo de mi vida. Y por lo que hace al aspecto laboral, a mi trayectoria meramente laboral, quiero platicarles que yo fui abogado postulante de 1980 a 1995, que en febrero de 1995, mediante un examen de oposición, ingresé al Poder Judicial del Estado de México con el nombramiento de juez de primera instancia, que en junio del año 2000, también mediante examen de oposición, fui nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México también por el periodo de 15 años. Que en el año 2002, el Consejo de la Judicatura de la entidad a la que me estoy refiriendo, en ese tiempo presidido por el magistrado Abel Villicaña Estrada, me dio la comisión, con suspensión de mis funciones jurisdiccionales como magistrado, de fundar y dirigir el primer centro de mediación y conciliación en esta entidad donde me encuentro, que es el Estado de México. Y al final de la comisión, pues se dejaron funcionando 8 centros de mediación en todo el Estado de México, que es una de las entidades de este país. Durante esa temporalidad, querido Nacho, durante el tiempo que fungí como director del Centro de Mediación, también fui mediador voluntario en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, durante el encargo de un distinguido jurista de nombre Jaime Almazán Delgado, aclarando que tanto durante mi encargo como director del Centro de Mediación en sede judicial, como mediador voluntario, obviamente, yo llevaba, al igual que todos mis mediadores, una agenda y llevaba mediaciones muy, muy interesantes, en tanto y cuanto, pues que ya había recibido junto con mis mediadores el diplomado que me habilitaba para hacer las cosas a través de esa vía autocompositiva y en beneficio de la sociedad mexiquense, que es a la que pertenezco. Participé en esa temporalidad también en el proceso legislativo de reforma y creación en materia de mediación y conciliación de diversos ordenamientos, entre ellos Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Código de Procedimientos Penales, cuando existía y estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Hoy en el país hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Participé también, pues, en el proceso legislativo de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para regular y prever la mediación y la conciliación, como ya lo he dicho, en la Ley Orgánica Municipal, en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, en la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, que es la que rige pues, los rumbos, la actividad de la mediación, la conciliación acá en el Estado de México. Al mismo tiempo, durante mi estancia en el Poder Judicial, fungí como consejero de la Judicatura del Estado de México por el periodo 2010 a 2015, integré diversas comisiones durante ese encargo, como fue la creación, fusión y transformación de órganos jurisdiccionales, de justicia alternativa y adscripciones de personal. También intervine en el diseño y planeación del Poder Judicial propiamente, desde el punto de vista estructural, funcional, orgánico. Y también estuve encargado de darle seguimiento al nuevo sistema de justicia penal y de oralidad en materia familiar y mercantil. Fungí como enlace y participante permanente en la Comisión de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en relación al proyecto Doing Business 2013-2014 del Banco Mundial. Fui presidente del Comité de Tecnologías de la Información del dicho Poder Judicial. También fui integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Promoción y Difusión de la Ética Judicial del Estado de México, un área, una materia, una asignatura que me apasiona, la ética judicial, igual que la deontología judicial. Fui representante del Poder Judicial en la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras. Fui representante del Poder Judicial ante el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y municipios. También integré el Comité del Plan de Retiro para Jueces del Poder Judicial. Emití diversas opiniones en relación a diversas iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de esta entidad. Actualmente soy coordinador de investigación de la Academia Mexicana de Justicia Restaurativa y Oralidad, que tú bien conoces, Nacho, dirigida, encabezada por nuestro amigo, el doctor Jorge Pesqueira Leal. Soy actualmente presidente del Instituto Mexiquense de Justicia Alternativa AC, donde impartimos talleres, cursos, diplomados, conversatorios en materia de justicia alternativa en sus modalidades de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Actualmente funjo como presidente de Magistrados en Retiro, Sociedad Civil. Y por lo que hace a mi experiencia docente, pues soy profesor de posgrado en algunas escuelas judiciales de mi país, en algunas universidades privadas. No doy clase actualmente en ninguna universidad pública. Tengo algunas publicaciones que me han hecho el favor de editar algunas importantes casas. Un libro que se denomina, un pequeño libro, más que nada es un texto provocador, que se llama Naturaleza del Convenio de Mediación, edición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que es descargable gratuitamente en PDF de Internet. Otro librito de la argumentación en los procesos de mediación, una edición de la Universidad de Sonora. Otro librito es el Manual de la Sesión Inicial de Mediación, también es edición de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, también descargable, gratuito en PDF de Internet. Mediación y Arbitraje, Leyes Comentadas y Concordadas del Estado de Nuevo León en colaboración. Fue una coordinación de nuestro amigo el doctor Francisco Javier Gorjón, que como sabes es el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Nuevo León. Este es de la editorial Porrúa. La Ciencia de la Mediación, también en colaboración con los amigos Jorge Pesqueira y el propio Francisco Gorjón. Y mi última publicación, un pequeño libro, también provocador, por supuesto, tú ya lo entenderás, y los amigos que me escuchan también, que se llama Mediación y Justicia hacia una tutela extrajudicial efectiva, que me publicó pues la Universidad de Sonora. Cuento con algunos... ¿Tenés su lector? Mirá lo que tengo acá. Ese es, estimado Nacho. Bueno, pues sí, Nacho. Y que viene muy a colación de esta entrevista, ¿no? De hecho, en algún momento me gustaría consultarte un poco acerca del libro, cuál es la hipótesis de la tutela extrajudicial, porque, digamos, es muy común que hablemos de la tutela judicial efectiva. Y cuando se habla de tutela judicial efectiva, se piensa en realidad en tutela jurisdiccional efectiva.
Así Entonces es. me parece que es súper interesante empezar como a ampliar ese concepto y hablar de esta tutela extrajudicial que también es una obligación del Estado y una garantía para los ciudadanos. Muy acertado tu comentario. Ya para concluir mi autopresentación en los términos que me los has pedido, estimado Nacho, pues recibí la medalla a la paz y a la concordia en el 10º Congreso Nacional de Mediación que se llevó a cabo en el 2010 acá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También recibí la presea por la trayectoria de 18 años de juzgador en la 5ª celebración del Día del Juzgador Mexicano por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. También me hicieron el favor de entregarme la venera abogado Isidro Fabel Alfaro del Consejo de Decanos de Atlacomulco. También recibí la presea a la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de México en marzo de 2015. Y finalmente, pues, recibí reconocimiento por la trayectoria en la difusión, capacitación y promoción de los mecanismos alternativos de solución de controversias y cultura de paz acá en mi tierra, por el Colegio para la Negociación, Pacificación de los Conflictos. Viendo todo este recorrido, Héctor, sabe que lo primero que se me viene a la mente es preguntar qué hace que un magistrado se acerque a la mediación, porque pareciera como que son dos mundos diferentes, esto del juzgamiento por un lado, y por el otro lado esto de buscar la composición. ¿Qué es lo que en su caso hizo que se acercara a la mediación? Dos cosas, estimado Nacho. Uno, la profunda insatisfacción y el estado de conciencia permanente en que vive un juez de que sus sentencias son piezas defectuosas, falibles, limitadas y muchas veces superficiales y que no representan más que un esfuerzo de establecer justicia en base a las arenas movedizas que representa un proceso abigarrado de verdades a medias y de pruebas a modo, por un lado. Por el otro, el recuerdo de uno de mis grandes maestros de licenciatura, cuando al impartirnos la teoría general del proceso, nos dijo durante ese segundo o tercer semestre de la licenciatura: jóvenes, ahora vamos a hablar de los métodos compositivos de litigio. Hay dos grandes escuelas: los métodos autocompositivos y los métodos heterocompositivos. Dentro de los autocompositivos se encuentra la amigable composición, los buenos oficios, la transacción, el allanamiento, el desistimiento, el perdón del ofendido en materia penal, por supuesto ya dije la transacción, la mediación, la conciliación. Y dentro de los métodos heterocompositivos se encuentra el arbitraje y el juicio. Y tomar conciencia de que la mayor parte de mi vida profesional aboné de ida y vuelta al juicio, pude advertir que en efecto no sabía derecho, porque recordé además uno de mis grandes maestros en el último semestre de la licenciatura, quien en el primer día de clase se sentó y mirándolo a los ojos de los 60 alumnos que ocupábamos esa aula en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dijo con toda contundencia y claridad: jóvenes, el que estudia derecho para saber derecho, aprender derecho y solo derecho, ni derecho sabe. Yo no entendí lo que quiso decir el maestro, querido Nacho, sino hasta que fui juez. ¿Cuál sería tu explicación de esa frase? ¿Qué es lo que entendiste ejerciendo la magistratura? Sí, entendí que el juez debe incursionar en otras ciencias y en otras artes y escuchar activamente la ciencia, la aportación o el producto de otros márgenes culturales, porque saber derecho y solo derecho no es suficiente para satisfacer la demanda
de justicia, de equidad, de paz, de armonía y de concordia que la sociedad reclama permanentemente de sus sistemas, no solo de impartición, sino también de impartición de justicia. Ciertamente, el juez está muy lejos de saberlo todo, pero está muy próximo al conocimiento de las fuentes cuando se acerca a preguntar, cuando escucha a los especialistas, cuando indaga, cuando investiga, cuando despliega sus facultades para ordenar la práctica, ampliación o repetición de diligencias probatorias para el conocimiento de la verdad, y si además toma en consideración lo que Piero Calamandrei dijo en alguna ocasión, el juez no debe contentarse con cuanto ha visto, cuanto ha oído y cuanto ha leído, sino que ha de razonar cuanto ha visto, cuanto ha oído y cuanto ha escuchado. Pero si además de eso, querido Nacho, tomamos en cuenta lo que dicen los expertos en neurociencia, cuando hablan de que los jueces se quedan por lo general en la segunda etapa del pensamiento, la mediación, la conciliación, nos invita a ir a la tercera etapa del pensamiento. ¿Cuáles son las tres etapas del pensamiento? 1, la percepción. 2, el juicio. Y 3, el raciocinio. Y conforme a mi experiencia, entendimiento y lo que me han enseñado los profesores, es que algo puede ser razonable jurídicamente hablando, jurisdiccionalmente hablando, pero no necesariamente racional. Y he aprendido y sigo aprendiendo durante los ejercicios de la mediación que el conflicto suele racionalizarse en un ejercicio dialéctico, dialéctico de entendimiento, de comprensión, en una práctica eminentemente propia y natural del pensamiento de los hombres que los hace dialogar para entender, dialogar para comprender y dialogar para dirimir. Y esta es una de las formas mayormente democráticas que yo conozco hasta este momento de mi vida. Es súper interesante la perspectiva que estás dando, que de hecho es bastante más amplia de lo que uno suele asociar usualmente lo que hace la función del magistrado. Por un lado, ampliando las distintas ciencias que confluyen, ¿no? para poder llevar a cabo esa actividad, pero también esto que decís, esto que implica promover la escucha, promover un diálogo, pero entre todo esto, si vos tuvieras que sacar algunas ideas principales, ¿no? Porque también salió esto de la búsqueda de la verdad en el proceso. ¿Vos qué dirías que es la función que tiene un juez? ¿Qué es lo que hace un juez? Estimado Nacho, mira, si coincidiéramos en decir que el fin de todo proceso jurisdiccional contencioso es la decisión justa, y que esta decisión está a cargo del juez ante quien las partes someten un determinado caso, mismo que por alguna causa, razón o motivo no pudieron resolver mediante algún mecanismo autocompositivo, entonces creo que podríamos decir que lo que el juez hace es estar atento a todas las etapas del juicio, respetando y haciendo respetar todos los principios regentes del debido proceso, entre los que se encuentran la imparcialidad, la igualdad procesal de las partes, la exactitud, el del método y orden del procedimiento, el de probidad procesal, el de congruencia y, por supuesto, el de dirección de proceso. Pero, por otra parte, si me permites, querido Nacho, yo me atrevería a decir en este momento, muy respetuosamente, que lo que el juez debe hacer, no solo hace,
sino lo que debe hacer, además de lo dicho, es asumir decididamente su compromiso frente a la sociedad. Primero, honrando la protesta rendida al inicio del cargo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Segundo, recordar que cada una de sus actuaciones, inclusive su conducta pública y privada, está bajo el escrutinio general. 3, que el derecho es cambiante y debe estar en permanente actualización de la ciencia jurídica. 4, que participa o debe participar en la creación del derecho a través de la interpretación de las normas. Y al respecto, estimado Nacho, quiero comentar que, por ejemplo, en el artículo 1.16 del Código Civil del Estado de México, mutatis mutandi, se establece que los jueces interpretarán las normas según su texto y en relación con el contexto, los antecedentes de las partes, la realidad social al tiempo en que deben aplicarlas y atenderán fundamentalmente al espíritu y fines de la norma. Y que el artículo 1.17 del mismo ordenamiento prevé que la equidad deberá ponderarse en la aplicación de las normas, tratándose de individuos con atraso intelectual, debilidad económica o social, que creo que actualmente ya somos todos en el mundo, ¿verdad? O hábitos o tradiciones propias de una determinada etnia a la que pertenezcan, siempre pues que esas circunstancias hubieran influido en el incumplimiento de la ley civil, dice este hermoso precepto. Y quinto, que la discusión de los temas jurídicos, según mi punto de vista, Nacho, no se clausuran con una jurisprudencia o con un criterio de autoridad superior. Si esto fuera así, yo pienso que no hubiésemos salido de la Edad Media o seguiríamos en el Estado de Derecho decimonónico. Me gusta al respecto mucho lo que ha dicho el profesor Gustavo Zagrebelsky en su hermosísimo libro El Derecho Dúctil, cuando refiere, qué interesante, cuando refiere las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos o no debemos actuar en ciertas situaciones específicas previstas por las reglas mismas. En cambio, agrega el profesor Zagrebelsky, en cambio, los principios nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas que a priori parecen indeterminadas, generan actitudes pues favorables o contrarias que pueden ser de adhesión y apoyo, o quizá disenso y repulsa hacia todo lo que pueda estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto. Y luego agrega este profesor de Turín que el derecho por reglas del Estado de Derecho decimonónico era o es algo cualitativamente distinto al derecho por principios del Estado constitucional contemporáneo. Y dice, y este cambio estructural del derecho tiene que comportar necesariamente consecuencias muy serias también para la jurisdicción. Y como me atrevo a decir,
en el libro que tú tienes a la mano, Ujú. también a la justicia alternativa. En esto, de lo que vienes diciendo y un poco de lo que es la doctrina jurídica a la que estamos acostumbrados, lo que noto es que más allá de esta evolución, digamos, desde lo que era la sujeción a la regla para pasar a la interpretación de los principios, me da como esta sensación que permanentemente hay una necesidad como de tomar posición, ¿no? El juez, de alguna manera, desde su imparcialidad y desde la proporción de los elementos de juzgamiento, toma una posición, interpreta, hace aplicación de las leyes, pero ¿cree que esto es suficiente? ¿Cree que este compromiso que usted expresaba para con la sociedad, que de alguna manera llega a los tribunales, eh, se satisface con esto? ¿O los magistrados requieren de tener una perspectiva más amplia para poder satisfacer esas demandas o esa expectativa de justicia que tiene la gente? Por supuesto, por supuesto. Y mira, hoy por hoy, en prácticamente toda Iberoamérica se han generado cambios paradigmáticos en materia de impartición, de administración de justicia y en procuración y en materia de seguridad y de policía. Sin lugar a dudas, por ejemplo, hoy por hoy, pues claro que no basta que el juez número uno interprete adecuada, correcta y rectamente los hechos planteados por las partes en un juicio, que no siempre lo hacen. A veces malinterpretan los hechos, ¿no? Entonces, no solo basta con que interpreten, aprecien, entiendan, comprendan adecuadamente los hechos que forman la litis, sino que es necesario que se vayan familiarizando a través de la permanente actualización en los nuevos paradigmas aludidos. Entre ellos, pues, por supuesto, los derechos humanos y los principios regentes de los derechos humanos, la obligación de generar inaplicaciones o desaplicaciones de la norma secundaria o local cuando ésta no es conforme con algún precepto, principio, regla o directriz reconocido, consagrado en la jurisprudencia interna, patria, en la propia Constitución o ley fundamental, y como me lo han enseñado mis profesores, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algún precepto, principio o algún derecho reconocido en los instrumentos internacionales donde el país es parte. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy el juez no debe ser un aplicador de la ley a rajatabla, sino que debe pasarla bajo el estudio, el análisis, el escrutinio de sus competencias para saber si la norma que va a aplicar es conforme o no con los referentes, con los parámetros o parámetro al que me he referido y que algunos le llaman bloque constitucional, otros parámetros de regularidad o de control constitucional. Pero además de eso, debe enfrentarse en ocasiones al dilema del principio pro persona o pro homine, ¿no? Independientemente de estar muy atento a la regularidad constitucional de la norma y de sus propias acciones. ¿Qué significa? Pues que, como bien dice Zagrebelsky, hoy ya no estamos regidos por reglas como el Estado de Derecho decimonónico, sino que hoy estamos regidos por principios. Algunos profesores agregan por directrices y otros por valores y no solo por reglas. ¿Qué significa todo esto? Que resulta, como decía creo Benedetti o Carlos Onetti, que cuando los jueces ya se conocían todas las respuestas, les cambiaron todas las preguntas, salvo tu mejor opinión, ¿no? Hoy vivimos en un sistema tremendamente complejo,
que reclama del juez familiar, civil, mercantil, por supuesto penal, fiscal, administrativo, laboral, etcétera, un cúmulo de conocimientos que solo son posible conocerlos cuando se acerca uno a los que saben, en tanto y cuanto que no es verdad y nunca ha sido verdad que el juez sea el perito de peritos, que lo sepa todo. No, esto es imposible, y hasta lo había anunciado el propio Albert Einstein cuando decía: lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es el resto del océano. Por tanto, el juez hoy está en el medio de la interdisciplina, en medio de corrientes, escuelas, enfoques, y al final de cuentas, en medio de un torbellino que lo invita a corregir los renglones torcidos de su actuar y los renglones torcidos de su sentencia, en tanto y cuanto, para concluir con mi respuesta, que hoy más que nunca se corrobora que el derecho no es la ley y que la ley no es el derecho, que por mucho tiempo estuvieron equivocados totalmente, y si no equivocados totalmente, sí medio equivocados, en la escuela francesa clásica del derecho, donde se sostenía que no hay mejor ley que la ley misma, ni mayor justicia que la que proviene de la ley. Hoy, estas escuelas, estos enfoques, es, creo, absolutamente rechazable. Esto ya no es posible, ni en estas aguas pueden seguirse bañando los jueces de la tercera década del siglo XXI. Es interesante toda esta evolución que estás planteando, ¿no? Cómo la forma de juzgar, forma de interpretar el derecho, de incorporar fuentes, de incorporar otras ciencias, se va modificando a medida que esto va avanzando. Pero de todas maneras, digamos, en cualquiera sea la época, queda una suerte de sensación de que las decisiones que se profieren dentro de un proceso están de alguna forma limitadas al proceso mismo, ¿no? A esas reglas que rigen lo que las partes pueden o no pueden hacer, cuándo lo pueden hacer, qué pasa si el tiempo transcurre y no lo hacen. Y en este sentido también, ¿cuál es la evaluación que hace el juez frente a todas esas situaciones que se le plantean y que por el propio principio de imparcialidad, por la congruencia, de alguna manera, aunque el juez quiera meterse un poco más en el proceso y de las corrientes del activismo que hoy están muy en boga, encuentra ciertas limitaciones? ¿Cuál cree usted que son, tal vez, las debilidades que presenta el proceso judicial para poder cumplir con esa finalidad? Independientemente de a las que tú aludes, estimado Nacho, yo encuentro que cuentan mucho, inciden poderosamente en ocasiones a las finalidades del proceso, que es la sentencia justa, pues las insuficiencias de insumos, las cargas excesivas de trabajo, la insuficiencia de personal de apoyo en algunos juzgados. Mira, Nacho, en México, por ejemplo, contamos, según estudios y estadísticas muy recientes, de 2017, por parte de INEGI, pues contamos con 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio mundial es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Y no se diga lo que pasa en Croacia. En Croacia disponen de 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Todo esto cuenta, pero además agrégale un hecho, un fenómeno, una calamidad reciente: la suspensión de plazos y términos procesales en tiempos pandémicos. No obstante, que entre las actividades esenciales que no debieron suspenderse está o estaba en, la administración, la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque, como se apreció bien por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba en juego el derecho humano de acceso a la jurisdicción. Pero una debilidad mayúscula, en mi opinión,
en el sistema procesal que habla de debilidad para alcanzar el objetivo de la decisión justa, Nacho, es o puede ser la denominada cosa juzgada, cuando ésta no puede ni debe respetarse, porque en ciertos y determinados casos es advertible que tal cosa juzgada es aparente o fraudulenta, y su nulidad, la nulidad de un juicio concluido, pues puede ser perfectamente sustanciable en un juicio posterior y autónomo. Inclusive quien fue parte en ese juicio y pudo comparecer puede demandar su nulidad aun cuando haya tenido la oportunidad de defenderse, y esto no logra entenderse por un buen número de autoridades jurisdiccionales que, alegando la cosa juzgada aún de oficio en sentencia, o bien al estudiarla cuando se hace valer de excepción, se concretan a determinar 4 o 5 supuestos característicos de la cosa juzgada material, formal o cosa juzgada refleja para declararla improcedente, cuando tanto el Poder Judicial de la Federación en mi país como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha ofrecido luz sobre la posibilidad de anular algunos juicios, aun que haya intervenido la parte cuya nulidad reclama en juicio nuevo, autónomo y posterior, aun cuando se le haya escuchado, aun cuando se haya defendido, si es que no se siguió, se respetó, se observó el debido proceso, lo cual es un tema pues bastante profundo y que ameritaría, pues por supuesto, una plática distinta. Ahora, yo Pero un creo... poco, Héctor, esto sí nos habla en algún punto de un fenómeno nuevo. O sea, antes se anteponía la seguridad jurídica, Sí. y entonces la cosa juzgada de alguna manera nos venía a dar cierta tranquilidad de que esa decisión no se podía cuestionar y que quedaba firme y demás una vez que hubiera transcurrido por los distintos vías recursivas que estaban disponibles. Así Pero es. esto de la cosa juzgada irrita, de alguna manera nos muestra que hay cierta falibilidad en la sentencia, incluso cuando la sentencia queda firme, y que En nos el habla proceso. también de las falencias que se dan durante el proceso. En Así este es. sentido, quisiera entonces preguntarte, ¿crees que el proceso judicial, tal cual como está planteado desde hace tanto tiempo, de alguna manera favorece, facilita o garantiza la resolución de los conflictos que plantean la sociedad ante los tribunales? ¿Me permites completar la idea anterior? Sí. Y demostrar o tratar de demostrar cómo es posible dejar sin efecto la cosa juzgada fuera de juicio. Tú ya lo sabes, todos los mediadores, todos los conciliadores, todos los facilitadores lo saben, pero no todos los abogados postulantes y algunos jueces repudian la fórmula de dejar sin efecto la cosa juzgada. Y esta es perfectamente quebrantable sí y solo sí se da el consentimiento de las partes, una vencida, la otra vencedora. Sí y solo sí, la sentencia versa, como dicen ustedes, en Sudamérica, sobre derechos renunciables, o como dijimos acá, derechos, es decir, ustedes dicen derechos disponibles, acá decimos derechos renunciables. ¿Por qué? Mira, qué interesante. En las leyes de justicia alternativa en mi país, que suelen denominarse indistintamente Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Ley de Justicia Alternativa, Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, Estado de México, se dice que la mediación se admite después de sentencia también, con toda y sentencia ejecutoriada, si es que las partes consienten
en modificar, alterar o inclusive dejar sin efecto la cosa juzgada proveniente de la sentencia firme a través de un convenio o a través de un acuerdo. Y claro, cuando uno plantea esto a un jurista positivista clásico, claro que se rasga las vestiduras, ¿no? Porque se imagina que se está rompiendo o se quiere romper un texto sagrado, ¿no? Que no debe ser más que respetado bajo el concepto tradicional de seguridad jurídica. No, esto es perfectamente válido por lo siguiente. Vamos a suponer que en una sentencia se condena al demandado al pago de 100,000 pesos. Vamos a suponer que se le da un plazo de 5 días para pagar y no paga, y se inicia el procedimiento de ejecución de sentencia en la vía de apremio, como se llama, prevista y regulada en los códigos adjetivos correspondientes. Y vamos a suponer que se acerca a su acreedor, el que lo venció en el pleito, en sentencia, y le dice: no tengo para pagarte en 5 días, dame 30, 60 días para pagarte. Estoy de acuerdo, dice el acreedor, ¿qué te parece? Hacemos un convenio en el centro de mediación, donde en cumplimiento de la sentencia te comprometes a pagarme en 60 días más los intereses ordinarios y moratorios. No, olvídate de los moratorios, te los perdono, nada más me pagas los intereses ordinarios. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Pues una de las formas de la extinción de las obligaciones es precisamente la quita, la condonación. Segundo ejemplo, el propio acreedor le podría decir: te condenaron al pago de 100,000 pesos más intereses ordinarios y moratorios. Fíjate que anoche me habló un pajarito, como le hablan a algunos presidentes en nuestra América, y me dijo que te perdonara el adeudo, ¿no? Y te lo voy a perdonar. Aquí te traigo el documento liberatorio donde te otorgo el perdón, la condonación del adeudo, que es una de las formas de extinción de las obligaciones. Ya no me debes nada. Pues el perdón del adeudo, la remisión de la deuda, dice el Código Civil. Qué hermosa manera de romper el paradigma, el esquema de la sentencia ejecutoriada con autoridad de cosa juzgada, bajo el consentimiento, la voluntad, el consenso de las partes, humanizadas a través del diálogo, de la conversación, de la negociación, de la comprensión, del entendimiento y de la empatía. Esto es lo que yo he podido descubrir a lo largo de estos años, que lo que hacen los jueces no es algo inquebrantable y sagrado. Los jueces ordinarios, los jueces que dictan este tipo de sentencias a las que me estoy refiriendo. Porque, bueno, pues hablar de los jueces constitucionales y sus resoluciones ya es otra cosa, evidentemente, que nos permite, y gracias a su trabajo, mover las fronteras del conocimiento, alcanzar la productividad de derechos, la consolidación de esquemas que mucho beneficio causan a un país o a la sociedad en general. Pero yo creo que ya ese es otro tema, ¿no? Pero Héctor, entonces de lo que vos decís es bien interesante el ejemplo de esta posibilidad, incluso cuando hay una sentencia firme, cuando hay un vencedor y un vencido, de poder establecer un compromiso entre las partes que difiera de esa solución. Y creo que en alguna medida esto tiene que ver con que el conflicto judicial era diferente, tal vez, que el conflicto real o material que tenía entre las partes, ¿no? Es como que cuando las partes presentan una causa judicializada, el sistema judicial toma ese conflicto y le da una determinada forma. Y es como que hay determinados conflictos que subyacen al conflicto judicializado que quedan sin resolver. ¿Alguna vez le pasó esto de ver un conflicto resuelto formalmente en una sentencia, pero que materialmente había quedado irresuelto? Querido Nacho, no una, sino varias veces, y quizás todas las veces en que mi sentencia fue apelada o fue llevada al escrutinio constitucional mediante el juicio de amparo, pude percatarme que no estaba terminado el conflicto. Número uno. Número dos, déjame decir
algo provocador, déjame hacer un planteamiento disruptivo que parecería irrespetuoso, pero según mi poca o pequeña experiencia, corresponde a la realidad. Yo creo que históricamente hablando, los jueces no hicimos otra cosa más que declarar, reconocer o constituir un derecho en sentencia, dejando intocado el conflicto muchas veces. Y algunas otras escalaron o aplazaron la solución del conflicto. Esto, yo creo, en el mundo entero y particularmente en América Latina, ha generado y quizás esté generando una deuda histórica impagable. ¿Y qué crees? Esta deuda histórica impagable, en mi opinión, se llama resentimiento, desconfianza, violencia, venganza privada. No resolver los conflictos en sentencia de manera justificada o injustificada, porque este es un diálogo muy dilatado, multicausal, ha generado esa insatisfacción en la sociedad que todos conocemos, porque antes de ser jueces, antes de ser profesores, antes de ser hijos, antes de ser padres, esposos, vecinos, somos seres humanos que caminamos a ras del suelo y nos hemos formado en filas, en colas, para pedir o recibir un servicio o un bien, y hemos sufrido muchas veces el desdén, las actitudes arbitrarias, despóticas, burocráticas, antipáticas de los servidores de las instituciones. Entonces, tratando a los jueces y hablando de los jueces, y en lo particular tu servidor, respondiendo a tu pregunta, yo quiero decir que no solo una vez, sino varias veces sentí y estuve consciente de que mis sentencias no resolvían el conflicto. Y creo que sigue siendo así en la mayor o en un número considerable, particularmente de pleitos de juicios familiares, donde se involucran, como sabemos, emociones, sentimientos, percepciones, necesidades e intereses, a veces legítimos, a veces ilegítimos, pero que quedan inauditos, precisamente por las reglas, la estructura y los esquemas del proceso jurisdiccional, y con mayor razón cuando los jueces desacatan el nuevo mandato constitucional en mi país de privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Claro, sin afectar la igualdad de las partes y el debido proceso. Hoy estamos ante nuevos paradigmas que los jueces, en mi opinión, les hacen perder el sueño. A los jueces conscientes, por supuesto. Justo me viene muy bien esto que comentás, porque la pregunta que quisiera hacerte ahora es si vos crees que la introducción de mecanismos colaborativos de resolución de conflictos dentro también del proceso judicial, por supuesto que los hay también previos y hay distintas modalidades, pero digo, introducir instancias de composición dentro de este proceso judicial, ¿crees que podría favorecer la resolución material, si se quiere, de los conflictos? Sin lugar a dudas, estimado Nacho. De hecho, ya pertenecen a los procesos jurisdiccionales de la mayor parte de los sistemas jurídicos contemporáneos, porque, como tú sabes, siempre suele darse en el proceso ordinario, familiar, civil, mercantil inclusive, una fase, una audiencia previa de conciliación y de depuración procesal, como técnicamente se le denomina. En dicha audiencia, el juez
al juez se le conceden facultades conciliadoras para conminar a las partes a efecto de que dialoguen, a efecto de que negocien, y en esa etapa, mediante un convenio, concluyan con la controversia. Por lo general, esto no acontece, no llegan a ningún acuerdo. Número uno, ¿por qué no basta que el juez les diga que les conviene un acuerdo, que piensen en un acuerdo, que dialoguen, que negocien para llegar a un acuerdo? Eso no basta. Número dos, tú y yo sabemos, y la audiencia sabe, que no hay conciliadores por decreto. Los jueces deberían tener conocimiento de las técnicas elementales de conciliación para poner en práctica un verdadero ejercicio de conciliación en esa audiencia previa de conciliación y depuración procesal, para que con toda la verticalidad, transparencia, objetividad y ética, previa lectura de los documentos postulatorios, demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, proponga soluciones de la manera objetiva, imparcial, transparente, ética, pertinente y conveniente. Proponga soluciones. No estoy diciendo que proponga una solución, porque tú y yo aprendimos, Nacho, en mediación, que los problemas suelen tener más de una solución, que los conflictos suelen tener más de dos soluciones, y todas son susceptibles de evaluación. Además, quiero decirte que en el Código de Comercio de México, que es federal, en el juicio ordinario mercantil, hay una audiencia que se denomina preliminar, que de acuerdo a dicho código, literalmente se dice que dicha audiencia preliminar tiene por objeto, entre otras cosas, que las partes medien y concilien por conducto del juez. ¿Qué significa? Pues que parecería que el legislador le está atribuyendo una función conciliadora y o de mediador al juez en esa audiencia preliminar. ¿Qué sucedería en un evento figurado en el que actor y demandado en dicho juicio oral mercantil digan, pues, ¿qué te parece? ¿Qué le parece, señor contraparte, abogados, que le pidamos al juez pues que lleve a cabo la mediación y la conciliación como lo manda esta norma? Yo me pregunto, ¿qué haría el juez? ¿Haría lo mismo? ¿Ya platicaron? No, señor juez, no hemos platicado. Pues platiquen. ¿Ya dialogaron? No, pues dialoguen. ¿Quieren que suspendamos la audiencia? ¿La diferimos para que puedan reunirse en algún otro lugar y negociar? No, eso, me parece que eso es lo que exactamente la norma no quiere. En tanto Pero, que se Héctor, busca... ¿por qué entonces, no sé cómo es ahí en México, pero por ejemplo aquí en Argentina, los exámenes de los concursos de admisión de los magistrados, en general lo que buscan es saber si los jueces pueden dictar sentencia. Dan casos, uno tiene que argumentar, basarse en derecho, pero pareciera que esta parte que el legislador quiere que el juez también desarrolle, no es una exigencia para el acceso al cargo, o tal vez en algún momento de alguna entrevista podrá preguntarse algo que tenga que ver con esto. Entonces, de lo que vos estás diciendo, a mí me surge que en realidad sería importante que formara parte dentro de las competencias que tiene que demostrar el juez, el poder llevar adelante una audiencia de conciliación. Eso a mí me parece vital, importante, actual y de exigencia constitucional. Como ya dije, primero, porque las autoridades deberán privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Número uno, ¿verdad? Número dos, porque el derecho humano, porque la paz es un derecho humano.
La concertación, la contratación es una de nuestras libertades constitucionales, donde se contiene el consenso, el acuerdo para el tráfico de bienes y servicios, pero también para la solución de las disputas. Y si esto lo contemplamos desde el derecho humano a la paz, al consenso, al diálogo, en un ejercicio democrático, yo me he preguntado, ¿y esto no debe ser privilegiado, activado, tutelado, garantizado, provocado por los jueces? En mi opinión, sí, porque así lo manda mi Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero además, diversos criterios, Nacho, de el Poder Judicial de la Federación acá en México ha establecido que la justicia alternativa, aquí en mi país, y creo que también en el tuyo, en la mayor parte de los países de América Latina, la justicia alternativa constituye un derecho humano de rango constitucional. Y si tú me permites leer, aunque sea rápidamente, el texto del criterio que tengo a la vista, podría quedar más clara mi respuesta. Genial. Dice, justicia alternativa constituye un derecho humano de rango constitucional. La reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, encuentra su telos en lograr que la justicia sea impartida de manera rápida y eficaz. El poder reformador de la Constitución estimó que los justiciables tuvieran la posibilidad de acceder a los métodos alternativos de solución de conflictos como una opción al proceso jurisdiccional para fomentar la cultura del diálogo, el respeto por el otro, la agilidad y eficacia, entre otros, que los medios alternativos tienen. Con esta reforma constitucional, el Estado deja de tener el monopolio para dirimir las controversias entre los particulares y para que de una forma expedita y de fondo, las partes, con ayuda de terceros imparciales, resuelvan expedita, equitativa y flexiblemente los conflictos, de modo que la importancia y trascendencia de la citada reforma es elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a los medios alternativos de justicia de naturaleza civil, para que los conflictos se resuelvan de una manera rápida, ágil, pacífica y eficaz, al ser herramientas para revolucionar el sistema tradicional de justicia, los cuales derivan de lo establecido en el párrafo 5º del artículo 17 de la Constitución Federal, de manera que pienso que ningún juez ordinario, y creo ningún otro juez de cualquier otra jerarquía, puede sustraerse a esta novedosa obligación de promover este derecho humano de solución del conflicto sobre los formalismos, de alcanzar paz, de alcanzar equidad. Me encanta lo que decía Gandhi en alguna parte de su obra: alcanzamos más pronto justicia cuando hacemos justicia. Me encanta lo que decía Immanuel Kant en alguna parte de su obra: la sociedad alcanzará la mayoría de edad cuando todos sus integrantes aprendan a resolver sus conflictos por sí mismos. Sí, la verdad que qué lindo esto que estás contando, la verdad que a mí me hace pensar en muchas cosas y nosotros que estamos un poco en esta cruzada, ¿no? de promover los métodos, la verdad que viniendo de alguien que ejerció la magistratura durante tantos años, provoca mucha alegría. Y de alguna manera me da la sensación que en esta entrevista, desde que iniciamos y lo que fue transcurriendo, fuimos como reorientando un poco la visión de la función del juez, primero desde esto que es la interpretación del derecho, la aplicación, los principios y demás, pero luego yendo a algo que tiene que ver con un compromiso más profundo, que tiene que ver con la promoción del diálogo, de la paz, de instancias de composición. ¿Crees vos, Héctor, que el hecho de encontrarte en retiro te da mayor libertad para poder hablar de estos temas y que por ahí otros magistrados en el ejercicio de la función no pueden hablar tal vez con esta transparencia que lo estás haciendo vos? Sí, me siento con mayor libertad, porque no estoy esperando ni la mirada reprobadora, ni el comentario
ácido por parte de mis iguales, pero quiero decirle a mi amigo Ignacio que tu amigo Héctor Hernández Tirado siempre ha sido un hombre libertario, que en ocasiones en el ámbito institucional recibió desaprobaciones veladas, pero al final de cuentas, tanto como juez como magistrado, supe a ciencia cierta que en ejercicio de mi derecho de pensar, de sentir, de hablar, de cuestionar, de criticar, siempre lo hice. Esto generó que llevara mis pensamientos, mis ideas, mis criterios al voto particular o al disenso de la mayoría en el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Y quizás en alguna ocasión merecí que el presidente de la institución me llamara a su oficina para solicitarme que le bajara una rayita a la autocrítica. Y esto, por supuesto, me llevó a expresar de manera respetuosa al amigo presidente, que nunca fue mi jefe, porque los presidentes de un órgano colegiado como es el Tribunal Superior de Justicia no son jefes de los magistrados, son el representante del tribunal. Los magistrados lo nombraron como representante, es su igual, pero por alguna razón, que no sé si se llame culto a la personalidad o ese espíritu a que se refería Octavio Paz en su obra, cuando decía: los mexicanos anhelamos, soñamos, ambicionamos mandar, pero nuestra verdadera vocación es obedecer. Es por lo que se suele abdicar de nuestras libertades en una institución o ante un presidente que se estima superior sin serlo. Lo cierto es que nunca fui sometido a ningún procedimiento administrativo de responsabilidad para bajarle una rayita. Lo cierto es que era de los jueces y magistrados que se llevaban sábado y domingo a su casa el trabajo para estudiar y para dictar mis sentencias en mis máquinas. Y lo cierto es que durante mi estancia como servidor público judicial en la institución a la que me he ido refiriendo, fue de mucho trabajo, de mucho estudio y de mirar el mundo, la vida y el derecho solo por una ventana, que fue desde la ventana del derecho civil. Cuando concluyó esta experiencia me percaté que me había perdido de una mayor visión de las cosas, que me había perdido del aire fresco y del sol maravilloso que cae sobre el cuerpo de los hombres cuando están en la calle. Pero hoy me siento libre como me sentí y me he sentido libre. Y defenderemos, Nacho, dentro y fuera de las instituciones, nuestras libertades esenciales y los derechos que se van reconociendo y creando en el activismo judicial, que ya no lo llevamos a cabo, pero que felizmente otros juristas, otros hombres, otros prohombres de visión, detalle y de grandeza lo vienen haciendo y en ellos confío. Muchas gracias, Héctor. La verdad que es súper interesante. Me encanta lo que está surgiendo de la entrevista. Cuando uno empieza estos ciclos, un poco que se abre a lo que pueda suceder, y hasta ahora en estas 3 entrevistas que van surgiendo de este ciclo, la verdad que lo que ha salido ha sido excelente, conmovedor, de una humildad y de una, si se quiere, transparencia, que creo que hace muy rico el intercambio y lo que se pueda producir al finalizar el ciclo, ¿no? Quisiera terminar
tal vez con esta pregunta que nos llama a este evento del día de hoy, que tiene que ver con dictar sentencias o resolver conflictos. ¿Qué es lo que te surge de esta pregunta? Que hay que hacer las dos cosas, y me voy a explicar brevemente. Dictar sentencia o resolver conflictos. Y bueno, como abogado común y corriente, yo diría que más corriente que común, tendría que tomar en consideración por lo menos dos supuestos jurídicos. Uno, ambos se derivan de las normas adjetivas civiles, familiares, mercantiles. Uno de ellos dice que dos partes se encuentran en litigio, y ya lo había dicho Carneluti, dos partes se encuentran en litigio cuando una pretende que el derecho apoye en su favor un interés en conflicto y la otra parte se opone a la pretensión, o aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama. En ese supuesto hay que dictar sentencia. En el segundo supuesto, cuando las partes están de acuerdo en que se produzca un determinado efecto jurídico, pero la ley no consiente, no permite, no autoriza que se produzca ese efecto, porque se trata de un derecho irrenunciable, por ejemplo, no disponible, como dicen ustedes, necesitan ocurrir necesariamente a la autoridad judicial para que el efecto se produzca. Por un lado, por el otro. Significa entonces que este segundo amor que tú y yo tenemos, que se llama mediación, porque nuestro primer amor creo fue derecho, Nacho, nuestro segundo amor fue mediación, porque los hombres, que sepa el mundo, tenemos derecho a tener dos amores. Significa que las partes en conflicto pueden en todo tiempo consensar, pueden en todo tiempo dialogar de manera civilizada, tolerante, que las partes, los conflictuados, los mediados, cuando se someten a un proceso dialógico como al que nos estamos refiriendo, pueden alcanzar mayor satisfacción que en la pieza sacra denominada laudo, sentencia o resolución. Significa que podrían obtener una resolución profunda del conflicto en los supuestos distintos a los dos que he comentado, y que nunca esperen en supuestos distintos a los que he comentado que se resuelva de manera material, profunda, completa y permanente el conflicto de que se trata. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, y todos los que nos hacen el favor de escucharnos, que los jueces, aún y con toda la evolución del proceso y los protocolos de actuación que se han generado por las personas o autoridades competentes, no alcanzan a escuchar las emociones de las partes, los sentimientos, las limitaciones. No alcanzan a entender, ni tienen por qué entender, porque no son ni psicólogos, ni terapeutas, ni mediadores, las causas, raíces, motivos profundos del conflicto que solo las partes conocen y que declaran y exponen en la confidencialidad de una mediación, en la informalidad, entre comillas, de una mediación ante un tercero que no es su juez, que no es su árbitro,
sino que es el facilitador de esa dinámica comunicacional que tiende a ir a lo profundo del conflicto interpersonal. Por eso es que he pensado que el mediador, el conciliador, el facilitador, es una especie de espeleólogo que se echa un clavado a las profundidades de las aguas para hurgar, buscar, investigar en las cavernas profundas de las aguas y encontrar los monstruos y las divinidades del ser humano. Para terminar, si me permites, te platicaría o te recordaría ese pequeño cuento que alguna vez le escuché a un maestro y que lo hice mío y que lo replico en mis clases. Cuando Adán y Eva pecaron, se dice que Dios los expulsó del paraíso, convocó a sus ángeles y les dijo lo que había pasado y que a Adán le había quitado su divinidad, porque ya no era merecedor de contar con esa divinidad. Y que metió a consenso, propuso a todos sus ángeles responder una pregunta. Díganme dónde guardo la divinidad del hombre, porque no es merecedor de la divinidad. Un ángel de los que estaban sentados hasta atrás le dijo, Señor, yo sé dónde. ¿Dónde? En el otro lado de la luna, en la parte oscura. Dice, no, el hombre es muy inteligente, muy hábil, imaginativo, ingenioso. Descubrirá un aparato para ir no solo a la parte oculta de la luna, sino a ir más allá de la luna. Ah, pues sí, tienes razón. Otro ángel, Señor, ya sé dónde. En las profundidades de los océanos, donde prácticamente no hay vida, el hombre nunca podría llegar. No, no, no. El hombre es ingenioso. El hombre es ingenioso, imaginativo, inteligente, astuto, creativo. Un día inventará un aparato para ir a lo más profundo de los océanos. Tienes razón, tienes razón. Y entonces un tercer ángel levantó la mano y le dijo, Señor, yo sé dónde puedes ocultar la divinidad del hombre. ¿Dónde? Ahí donde nunca va ni quiere ir. Ahí donde no se atreve, donde le aterra, donde no le llama la atención. ¿Dónde? En el fondo de su corazón. Y yo he podido advertir, Nacho, que los mediadores, con sus habilidades, técnicas, tácticas, estrategias y toda la metodología que hoy por hoy aconseja esta profesión, suele ir junto con los mediados al fondo de su corazón. Ahí donde no vamos. Ahí donde un juez no puede ir. Aunque quisiera, no puede. O a veces puede, pero no quiere. ¿Por qué? Porque se creyeron lo que los romanos nos dijeron. Dije, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pues, ¿cómo es eso? Sí, más bien, las verdades están fuera del expediente y con mayor razón cuando la mayor parte de los instrumentos adjetivos procesales disponen que el juez tendrá amplias facultades para ordenar la ampliación, práctica, repetición de cualquier diligencia probatoria para el conocimiento de la verdad, y no lo hacemos bajo la consideración de que si lo hacemos estaríamos siendo parciales, estaríamos perdiendo la neutralidad, estaríamos corrompiéndonos. No. Así es de que yo creo que hoy más que nunca debemos repensar el derecho, repensar las reglas del juego procesal y asumir, como lo dije o pretendí decirlo, nuestra responsabilidad ante la sociedad que reclama un nuevo perfil de los jueces a partir de esta tercera década del siglo XXI. No podemos dar más de lo mismo cuando han cambiado las reglas del juego y el esquema de impartición de justicia en prácticamente todo el mundo. Esto por el hartazgo de la sociedad, de tener jueces que no hacen justicia. Y ante la crítica punzante de los ciudadanos de que los tribunales superiores no son de justicia.
son de todo menos de justicia. Pero ¿cómo hacer justicia en una sentencia? Les damos la razón a los jueces. Si el presupuesto de la sentencia justa es la verdad, y la verdad en un expediente brilla por su ausencia, por lo general, por lo general. Gracias, Nacho. La verdad que no tengo ni una palabra para acotar, está muy bien resumido, muy claro y también muy conmovedor, ¿no? Sobre todo para quienes nos dedicamos de una u otra manera a la promoción de estos mecanismos. Nada, este reconocimiento y esta tarea que es a profundidad, que siempre es a compromiso, que siempre es junto con la gente, y pensar también en un modelo de magistrado que comience a acompañar también estos nuevos modelos de justicia más dialógicos, más colaborativos y con la visión puesta, por supuesto, en la promoción de paz. Un agradecimiento enorme, Héctor. ¿Me dejas agregar Sí. tres cosas en 3 minutos? Sí. Lo prometo. Nada más para informar a toda la audiencia que en el Estado de México, por disposición del Código de Procedimientos Civiles, por disposición de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz para el Estado de México, todos agentes del Ministerio Público, todos los jueces de primera instancia y todos los magistrados de apelación tienen la obligación inexcusable, desde su primer acto de intervención en cualquier juicio, de poner en conocimiento de las partes la existencia de la mediación, su utilidad, su naturaleza y el lugar donde se presta el servicio. Por eso es que yo creo que hemos avanzado. Solamente se necesita despertar totalmente nuestra conciencia y lo estamos logrando en México. Y esperamos del Congreso de la Unión muy pronto una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias no penales, donde se establezcan las directrices y las bases. Claro que el Congreso, como siempre, ya está en default, está en omisión, porque desde el 17 se hizo la reforma a la Constitución y debió generar en el 18 esta ley general. ¿Pero qué crees? A tu amigo Héctor Hernández no le preocupa que salga esa ley. Es más, mientras menos leyes reguladoras de la mediación, en mi opinión, sería mejor, porque como dijo el propio Carneluti, la inflación económica demerita el bolsillo de los italianos, pero la inflación legislativa demerita Italia. Muchísimas gracias, Héctor. Fue un placer compartir este espacio con vos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy y a quienes seguramente nos van a seguir acompañando, porque este material va a quedar subido y va a quedar a disposición de todos para que puedan verlo, para que puedan repensar algunas cosas y para que podamos construir, en la medida de nuestras posibilidades, un sistema de justicia más dialógico, más democrático y más colaborativo. Así que bueno, gracias Héctor de nuevo. Nos estamos viendo seguramente en cualquier momento, ojalá que también en algún momento de nuevo en Tucumán, lugar que has venido y en el que hay mucha gente que ha quedado apreciándote, así que ojalá que se pueda volver a repetir esa visita. Quédense correspondidos, siéntanse correspondidos con mi amor filial, querido amigo, querido doctor Ignacio Noble. Saludo a todos los amigos, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y aspiro a darles un abrazo físicamente muy pronto pasando estos tiempos. Muchas gracias. Hasta luego y nos encontramos entonces el próximo jueves con la intervención de la doctora Valeria Brand de aquí de Argentina. Muchísimas gracias y hasta la próxima.